En un futuro desconocido, una inteligencia artificial con dotes de librero, aburrida en sus tiempos de ocio, se pondrá manos a la obra para construir una biblioteca digital que incluya todos los libros sabidos, pero también los por haber. Sí, porque en su biblioteca estarán presentes incluso los libros que todavía nadie ha escrito. ¿Pero cómo? ¿Eso es acaso concebible? ¿De qué manera trabajaría para conseguirlo? ¿Cómo es que redactará la máquina semejantes profecías? Muy simple, construyendo todas las posibles combinaciones de letras existentes. Un trabajo infinito. Como su nombre lo indica, la biblioteca infinita. Pero si esto fuera posible, ¿no será entonces que los seres humanos somos simples productos de un azar incesante e inclemente? Y que no existe ningún auténtico significado en lo que hacemos, porque todo lo que podemos hacer en realidad lo hacemos gracias a la imparable máquina azarosa del universo. Acompáñenme a encontrar las respuestas a estas fascinantes preguntas. El universo, que otros llaman la biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores, interminablemente. La distribución de las galerías es invariable, 20 anaqueles, a 5 largos anaqueles por lado, cubren todos los lados menos 2. Su altura, que es la de los pisos, excede apenas la de un bibliotecario normal. Como todos los hombres de la biblioteca, he viajado en mi juventud, he peregrinado en busca de un libro, acaso del catálogo de catálogos. Ahora que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, me preparo a morir a unas pocas leguas del hexágono en el que nací. Yo afirmo que la biblioteca es interminable. Los idealistas arguyen que las salas hexagonales son una forma necesaria del espacio absoluto, o por lo menos de nuestra intuición del espacio. Razonan que es inconcebible una sala triangular o pentagonal. Los místicos, y todo esto entre paréntesis, como si fuesen de menor nivel, pretenden que el éxtasis les revela una cámara circular con un gran libro circular de lomo continuo, que da toda la vuelta de las paredes, pero su testimonio es sospechoso, sus palabras oscuras. Ese libro cíclico es Dios. El número de símbolos ortográficos es 25. Esa comprobación permitió hace 300 años formular una teoría general de la biblioteca y resolver satisfactoriamente el problema que ninguna conjetura había descifrado: la naturaleza informe y caótica de casi todos los libros. Se alegó entonces un hecho que todos los viajeros han confirmado: no hay en la vasta biblioteca dos libros idénticos. De esas premisas incontrovertibles dedujo que la biblioteca es total y que sus anaqueles registran todas las posibles combinaciones de los veintitantos símbolos ortográficos, número, aunque vastísimo, no infinito. O sea, todo lo que es dable expresar. Miles y miles de catálogos, incluyendo los libros perdidos de Tácito. Ojalá que estén también los libros perdidos de Cicerón, que es mi segundo filósofo favorito después de Santo Tomás de Aquino. También se esperó entonces la aclaración de los misterios básicos de la humanidad, el origen de la biblioteca y el tiempo. Es verosímil que esos graves misterios puedan explicarse en palabras. Si no basta el lenguaje de los filósofos, la multiforme biblioteca habrá producido el idioma inaudito que se requiere y los vocabularios y gramáticas de ese idioma. ¿No parece inverosímil que en algún anaquel del universo haya un libro total? Ruego a los dioses ignorados que un hombre, uno solo aunque sea hace miles de años, lo haya examinado y leído. Si el honor y la sabiduría y la felicidad no son para mí, que sean para otros. Que el cielo exista, aunque mi lugar sea el infierno, que yo sea ultrajado y aniquilado, pero que en un instante, en un ser, tu enorme biblioteca se justifique. La certidumbre de que todo está escrito nos anula o nos afantasma. Yo me atrevo a insinuar esta solución del antiguo problema, que la biblioteca es ilimitada y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden, que repetido sería un orden, el orden. Mi soledad se alegra con esa elegante esperanza. Nota al pie:
Leticia Álvarez de Toledo ha observado que la vasta biblioteca es inútil. En rigor, bastaría un solo volumen, de formato común, impreso en cuerpo 9 o en cuerpo 10, que constara de un número infinito de hojas infinitamente delgadas. Cavalieri, a principios del siglo XVII, dijo que todo cuerpo sólido es la superposición de un número infinito de planos. El manejo de ese vademecum sedoso no sería cómodo. Cada hoja aparente se desdoblaría en otras análogas. La inconcebible hoja central no tendría revés. Lo que acabo de leerles son algunos fragmentos fascinantes de La Biblioteca de Babel, uno de los cuentos más conocidos de Jorge Luis Borges, publicado en plena Segunda Guerra Mundial, específicamente en el año de 1941. Muchos análisis se han hecho de esta obra, pero algunas de las cosas que podemos decir en general es que funciona como una especie de resumen de las distintas filosofías cosmológicas que nos intentan explicar la naturaleza del universo. En los últimos años se ha puesto de moda relacionar a la biblioteca infinita de Borges con el llamado teorema del mono infinito, cuyo origen también es incierto, pero que suele atribuirse a Emile Borel o a Thomas Huxley. Pero algunos incluso han visto que puede remontarse a la metafísica de Aristóteles. En términos simples, el teorema plantea que si tuvieras un infinito número de monos y o un infinito periodo de tiempo, entonces un mono presionando las teclas azarosamente de una máquina de escribir podría eventualmente reproducir el trabajo de William Shakespeare o, en la versión españolizada del planteamiento, reproducir el Quijote. Pero es posible eso. Fíjense que se acaba de publicar en este mes de octubre en la editorial especializada Elsevier un artículo escrito por Stephen Woodcock, profesor de la Escuela de Matemáticas y Ciencias Físicas de la Universidad Tecnológica de Sydney, junto a Jay Felletta, de la misma institución. Ambos arribaron a la siguiente conclusión analizando la obra de Shakespeare. Cito: "De esto podemos ver que todas las frases, excepto las más triviales, de hecho casi con certeza nunca serán producidas durante la duración de la vida de nuestro universo. Hay muchas órdenes de magnitud de diferencia entre el número esperado de teclas que deben presionarse aleatoriamente antes de que se reproduzcan las obras de Shakespeare y el número de pulsaciones de teclas hasta que el universo colapse en un equilibrio termodinámico. Este último punto es uno de los aspectos más importantes en el problema del teorema del o los monos infinitos, que tiene que ver con el destino que le depara a nuestro universo y a la imposibilidad de que la biblioteca infinita pueda llegar a construirse o que el mono termine tipeando a Shakespeare, o a Hamlet, o al Quijote, o a quien diablos de los grandes sea. Alessandro Misolo, astrónomo y teólogo del Observatorio Vaticano, resume muy bien con este gráfico las posibilidades previstas del destino de nuestro universo, donde parece ser que el elemento determinante para conocer la evolución futura del universo es la energía oscura. La primera posibilidad viene dada por un crecimiento exponencial y sin fin de dicha energía, llamado en inglés Big Rip, es decir, gran desgarramiento. Lo que se desgarra es nada menos que el tejido espaciotemporal que sirve de sustento al universo. El asunto transcurriría de más a menos. Así, lo primero en desintegrarse serían los cúmulos y supercúmulos de galaxias, luego las estrellas, luego los planetas, y así sucesivamente, hasta llegar a los minúsculos componentes de la materia. Todo desaparecería. La segunda posibilidad es la que prevé un aumento constante de energía oscura con una dilatación del espacio sin producirse desgarramiento, pero con un extraño efecto. Nuestro cielo se volvería cada vez más oscuro, porque con el curso del tiempo todas las galaxias saldrán del horizonte y solo seguirá siendo visible la Vía Láctea, un final bastante frío que ciertamente va a conducir al encuentro de una muerte térmica, el llamado Big Freeze. La última posibilidad consiste en la desaparición de la energía oscura y sus efectos. El universo quedaría a merced de la gravedad y en consecuencia empezará a contraerse en una carrera cada vez más veloz hacia un estado de altísima concentración que se va a asemejar a una especie de Big Bang, pero al revés. En lugar de una gran explosión, habrá una gran implosión. Es lo que se conoce como Big Crunch, y todo podría volver a empezar una vez más. Se produciría, por lo tanto, una anulación de todo, dice Alessandro, una cancelación de toda la historia pasada. Como vemos, en los tres destinos que le deparan al universo, conforme a lo conocido por la astronomía contemporánea, el final carece de gloria, dado que todo está destinado a desaparecer. No mal se dice que polvo somos y que en polvo nos vamos a convertir.
pues el destino cosmológico de nuestro universo es un recordatorio de la transitoriedad de nuestra existencia, y que además parece desafiar cualquier noción de eternidad en lo físico. Estudiar materias como filosofía, literatura, teología, justicia, historia o idiomas no es tarea fácil. Se requiere de disciplina y de concretas estrategias prácticas para afrontar un buen trabajo intelectual, todos asuntos que suelen darse por sentados en la secundaria y también en estudiantes universitarios, pero que constituyen el santo grial de un buen alumno. En Técnicas para Estudiar Humanidades te enseñamos desde asuntos tan esenciales y sencillos como la mejor forma de tomar apuntes, pasando por las maneras más eficientes de afrontar el aprendizaje de los contenidos, hasta consejos de comprensión y memorización. Descubre este curso breve y práctico de PFW en el link ubicado en la descripción de este video. Si bien es cierto que el corazón de la física y la astronomía modernas está compuesto por las matemáticas, existen aristas de no menor importancia que nacen a partir de sus descubrimientos o bien consisten en planteamientos previos a conocerlos. Se trata de las implicancias humanistas. En efecto, se cuenta que maestros de la literatura universal como Edgar Allan Poe o Jorge Luis Borges habrían teorizado cuestiones de grueso calibre para las ciencias naturales modernas. De todos estos asuntos que van más allá de la ciencia propiamente dicha, trata Big Bang, Creación e Inmensidad, ya disponible para ser adquirido desde todas partes del mundo. Revisa los enlaces ubicados en la descripción de este video. No entres dócilmente en esa noche buena, aconsejaba el poeta Dylan Thomas, que para abordar las preguntas más profundas de la existencia es necesario el mayor de los corajes intelectuales. En este nuevo curso del proyecto Patagonia Free World nos sumergiremos por la historia y la filosofía de la física y la astronomía del siglo XX, para tratar de comprender la trascendental crisis que sufrieron las ciencias exactas en un periodo aterrador, pero a la vez sublime, de la evolución humana, desde la relatividad de Einstein pasando por el mundo atómico cuántico hasta los grandes eventos cosmológicos como la teoría del Big Bang y la expansión acelerada del universo, ya disponible para ser adquirido desde todas partes del mundo. Pero lo importante para nosotros es que estos destinos se muestran completamente reacios con respecto a la posibilidad de vida, o como dice el profesor Omisolo, parecen pues preludiar la desaparición de la inteligencia, y en consecuencia ya no habrá nadie, ni siquiera un mono, con las condiciones espaciotemporales para seguir tecleando en su máquina infinita. Esto puede llevar incluso a comprender que en la práctica las probabilidades son tan extraordinariamente bajas de tipear al azar la obra de Shakespeare que se vuelven casi irrelevantes dentro de los confines de nuestro universo observable y de las leyes de la física que lo rigen. Donde el tiempo y los recursos son limitados, los eventos extremadamente improbables no van a ocurrir jamás. Es la barrera infranqueable que supone el marco finito de nuestro cosmos. La única posibilidad que quedaría sería que una inteligencia inmaterial, subsistente al trágico destino de la materia, pudiera seguir creando y diseñando historias, pero eso implicaría aceptar la existencia de una dimensión inmaterial de la existencia, destruyendo de todos modos el argumento materialista que suele usar el argumento del mono, a su vez, para plantear que el hombre es simplemente una pantomima azarosa del cosmos. Todo indica que no es así. Pero incluso más, esta realidad física no solo desafía al materialismo reduccionista, sino que también invita a considerar la posibilidad de un cosmos sostenido y diseñado por un ser trascendente, inmaterial y eterno. No es plausible que incluso con posibles mejoras en la velocidad del tecleo o un aumento de la población de chimpancés se puedan superar estas órdenes de magnitud hasta el punto en que el trabajo de los monos pueda ser alguna vez una herramienta viable para desarrollar obras escritas que no sean triviales. Como tal, rechazamos las conclusiones del teorema de los monos infinitos, por ser potencialmente engañoso dentro de nuestro universo finito, concluye el paper antes citado. Y aquí entonces surge un dilema que nos abre la puerta al último gran asunto que debemos abordar, la cuestión metafísica. Si tenemos dos cadenas de textos idénticas, una creada intencionalmente por un autor consciente, vale decir un humano por ejemplo, y otra generada por un proceso totalmente aleatorio, como podría serlo el de un mono o el de una inteligencia artificial sin conciencia, ¿deberían considerarse como el mismo resultado? ¿Tienen esos textos el mismo valor o significado? Lo cierto es que no. En un antiguo capítulo de Books and Films, aquí en el canal titulado
¿puede la ciencia explicarlo todo?, decíamos que la ciencia es del todo incapaz para captar la belleza que yace detrás del Quijote, o de las obras de Shakespeare, que para lograr el éxtasis estético se requiere del intelecto inmaterial y de la voluntad también inmaterial, que son las facultades más elevadas del ser humano, y que la ciencia tampoco puede estudiar, ni siquiera con la moderna neurociencia del siglo XXI, ni la venidera. Entonces viene el materialista y te dice que hasta el azar puede escribir Don Quijote, y que ya se ha encontrado su inicio en los decimales de pi. ¿Se puede contraargumentar eso? Sí, no solo aludiendo a los límites físicos del cosmos que ya hemos visto, sino que además, porque lo que hace el materialista no se trata de una refutación al planteamiento estético, sino que intenta demostrar que el azar es capaz en sí mismo de producir cosas bellas. En ese sentido, el materialista cae en una suerte de falacia que en términos jurídicos podríamos llamar como aberratio ictus, es decir, error en el golpe. Yerran en el golpe, toda vez que la belleza de una obra como Don Quijote no reside en la mera disposición de letras en un orden. Incluso si fuera físicamente posible que el azar pudiese eventualmente replicar el texto, la belleza de la obra no está en la tinta dispuesta en el papel, sino que en el significado de dichas letras, lo que evoca de ellas. Su estética se desprende del fondo de su contenido, no de la forma física. Al respecto, el filósofo especializado en lenguas clásicas y astrofísico Manuel Carreira, un querido profesor que solemos mencionar en este canal, solía explicar la diferencia de cómo sus betas científicas y humanistas miraban distintos aspectos de la realidad. Cuando Carreira se ponía anteojos de físico, lo único que veía en el texto eran los átomos componentes de la tinta del texto y la hoja en que yacían posados esos garabatos. Aunque millones de monos ante millones de máquinas de escribir hubiesen producido por azar las máquinas del Quijote, lo que incluso estadísticamente es imposible, dice Carreira, todavía esas páginas solo tienen significado si alguien antes ha inventado el idioma español y ha hecho que esos conceptos correspondan a los sonidos y a las palabras de un libro. Si no, no tienen absolutamente ningún sentido. Otro sacerdote jesuita de alto nivel intelectual también se lanzó contra este teorema. Se trata del padre Jorge Loring, quien estudió ingeniería en la Pontificia Universidad Comillas. En sus apologías orales, hechas con gran algarabía, decía que para construir el millón de letras que componen un determinado libro, hace falta una inteligencia, que si se agarra el millón de letras y las pones en un cubo y los amarreas, lo único que va a salir de ahí es un conjunto de garabatos ininteligible. Para que las letras formen palabras y las palabras formen frases, volví a insistir, hace falta una inteligencia. Más allá de que podamos entrar a discutir qué se entiende por azar, lo cierto es que la belleza estética de algo no se reduce a aquello que puede ser producido solo por el hombre. A mí, por ejemplo, me encanta subir cerros y contemplar las montañas, y a pesar de que las montañas no han sido esculpidas por el ser humano, se puede encontrar en su contemplación un éxtasis estético de la más alta trascendencia. Y para cerrar este interesante episodio, quiero recomendarles que se lean Infinito, un libro del matemático Ian Stewart, publicado en español por la colección sobre ciencia y religión de la Universidad Pontificia de Comillas. En él van a poder profundizar en esta fantástica relación entre teología y los grandes misterios de la matemática. La enormidad del diferencial entre los valores de las constantes universales que fueran no antrópicos y los valores que las hacen antrópicas pueden compararse a un mono que fuese capaz de mecanografiar Hamlet por golpeteo aleatorio de las teclas de la máquina de escribir. No hace falta decirlo, pero se necesita fe para explicar esta ocurrencia por pura suerte. Robert Spitzer.